Vamos a ver, eh, antes de entrar al tema, hermanos, vamos a ver un cortometraje, porque se trata de encontrar, escuche bien, el propósito de Dios, porque muchos estamos aquí, ¿verdad? Muchos hemos pensado alguna vez qué hacemos en este mundo, para qué nos trajo Dios, para qué nacimos, hermanos, para qué nacimos. ¿Será que hemos nacido nada más para trabajar? ¿Nacimos para engendrar hijos, para casarse y tener una familia? ¿Para eso hemos nacido? O sea, ese es el propósito de estar en este mundo. Nunca se ha puesto a pensar para qué estoy aquí. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ponga mucha atención. Vamos a poner este cortometraje de casi 5 minutos, para que esto es ampliar un poquito, para que entienda usted el tema del día de hoy. Y los que nos ven por internet también estén muy atentos, para que puedan captar pues toda la idea general. Y el propósito de este estudio es encontrar el propósito de Dios en su vida, en la vida de cada uno de ustedes. Así que voy a pedir al hermano que por favor, pues ya ponemos el cortometraje. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado al ser humano por miles de años. Y para encontrar la respuesta, nos hemos formulado preguntas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis anhelos? Pero enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida, porque tu vida no se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros. Es aún más grande que tu carrera, más grande que tu trabajo, e incluso es más grande que tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, necesitas iniciar con Dios, porque naciste por su voluntad y naciste para sus propósitos. Al inicio del video, tú leíste este versículo. Analízalo. Dice que literalmente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Para entender el propósito de nuestras vidas, necesitamos primero percatarnos de que es necesario hacer un cambio en nuestra actitud. Darme cuenta de que yo existo para Dios y no Dios existe para mí. Por ejemplo, este celular puedo utilizarlo de pisapapeles y funciona. También, si quisiera, puedo utilizarlo de piedra y también va a funcionar. También puedo usarlo para nivelar una silla o una mesa a la que le haga falta y va a funcionar. Sin embargo, en cualquiera de estos casos, ¿estoy utilizando la capacidad completa del aparato? No, estoy desperdiciando mucha capacidad y propósito completo para el cual fue diseñado. Y lo mismo puede suceder con nuestras vidas. Podemos pasar toda nuestra vida haciendo algo para lo cual somos buenos, pero perdernos el propósito para el cual Dios nos creó. Muchos hemos pensado por largo tiempo que Dios es algo así como un genio de la lámpara maravillosa, que existe para cumplir mis deseos cuando pronuncie las palabras mágicas. Pero esto es falso, antinatural y está condenado al fracaso, porque nosotros somos los que existimos para Dios y no al revés. Y la vida consiste en permitir que Él
te use para sus propósitos, no que tú lo uses para los tuyos. Y esto es una bendición, porque sus planes son mucho más altos y mejores que cualquier plan que yo pueda inventar. El primer paso para conocer el propósito de tu vida es darte cuenta de que existes para Dios. Y hasta que no te des cuenta de esto, tu vida carecerá de sentido. Un joven que se decía ateo escribió: siento que soy un fracaso porque intento llegar a ser algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. La peor tragedia no es morir, sino es vivir sin propósito. Pues ese es el cortometraje. Ahora sí que para reforzar nuestro estudio, ¿cuántos le entendieron este mensaje? Bueno, pues vamos a ver ahora, conforme a la palabra de Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Qué misión tengo que cumplir en esta tierra? ¿Cuántos años han pasado, hermanos, desde que recibiste a Cristo y aún no sabes cuál es la misión para lo cual estás aquí? Si ya tú crees que ya terminaste tu carrera, si ya te casaste, a lo mejor ya tuviste hijos, hasta nietos, déjame decir, y si no has encontrado todavía el propósito de Dios en tu vida, déjame decirte que tu vida carece, que todo lo que has vivido realmente no ha sido el motivo por el cual Dios te trajo a este mundo. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios para mi vida? Este es el estudio. Vamos a ver lo que dice Job 12, verso 13. Job 12, verso 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Mire, quiero hacerle primeramente, antes de entrar al propósito de Dios, tenemos que entender que para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que seguir no los consejos que te dan en la escuela, no los consejos que te dan alguna amistad o tus mismos padres que pues no conocen al Señor, sino que el consejo, el único consejo que viene es de Dios. Todos los consejos de Dios nos van a llevar a cumplir el propósito por el cual tú estás aquí. No hay otra manera de conocer el propósito de Dios de tu vida más que siguiendo el consejo de nuestro Padre. Y eso solamente viene de parte, y eso está, más bien dicho, escrito en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la sabiduría, como dice aquí Job, está la inteligencia y el poder. Mire que los hombres en este mundo, estamos hablando de los hombres naturales, ¿qué buscan? He visto muchas personas que tienen mucho, que les gusta mucho leer, que son muy intelectuales y buscan la sabiduría, ¿verdad? En los libros, en las filosofías, en todos estos conoceres. Hay otros hombres que buscan el poder
y no les importa llegar al poder sea como sea, a lo mejor con tranzas, a lo mejor con extorsiones, y llegan al poder. Pero no es el medio, ese no es el medio. Y muchos quieren llegar a la sabiduría y conocer todo el mundo y conocer la existencia del hombre y por qué vivimos y por qué nacimos, y será que fue de una evolución, será de que fue, pues a lo mejor que hubo un contacto extraterrestre y vinieron, ¿verdad?, a implantarnos aquí en este mundo, o seres de otros mundos, y es lo que piensa la sabiduría del hombre. Y vemos que por los esfuerzos del hombre no llegan a entender completamente la sabiduría. Tampoco llegan a entender el poder, porque hasta para tener poder hay que ser adiestrado. Hasta para tener dinero hay que tener la bendición de Dios, porque de otra manera el poder te puede envanecer. Si tú no tienes a Dios en tu vida, las riquezas te van a echar a perder. Si tú no tienes a Dios en tu vida, el poder te va a hacer un monstruo. Por eso es importante el consejo de Dios. Por eso es importante venir a la palabra, porque en la palabra encontramos todo el conocimiento que necesitamos para dirigir a nuestros hijos, dirigir a nuestra esposa, para saber. Ahí en la palabra de Dios nos dice cómo debemos amar a nuestras esposas. En la palabra de Dios nos dice qué debemos hacer en casos cuando tenemos problemas, cuando tenemos problemas legales, cuando tenemos pues angustias, etcétera, etcétera. Cuando queremos, inclusive en la palabra de Dios encontramos botánica, encontramos ciencia, encontramos historia, encontramos geografía, encontramos lo que hace más de 3000 años no se podía contemplar. Hasta ahora que el hombre ha descubierto que el mundo, que los planetas están sostenidos sobre una materia oscura. Cuando en el libro de Job, hace 3500 años antes de Cristo, se escribió de que la tierra se sostenía como un péndulo, dice la palabra de Dios. Y antes de que se descubriera que el mundo era redondo, ¿verdad? Hace 3000 años se escribió en la palabra de Dios, con gente que no tenía ni telescopios, que no conocían más allá de lo que veían sus ojos. El Espíritu Santo les reveló que la tierra era esférica. Dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y podemos encontrar muchas cosas más. Este conocimiento tremendo que nos da la palabra de Dios, porque son los consejos de Dios. ¿Por qué hablamos del consejo? Porque el consejo, hermanos, es el que nos va a llevar, nada más el consejo de Dios nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. El consejo de Dios le va a hacer encontrar su propósito. No hay más. Vamos a ver unos 9 puntos muy importantes para conocer el propósito de Dios. Si quiere irlos apuntando. Los consejos de Dios son para que podamos cumplir sus propósitos. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, ¿cuál es el anhelo de Dios, hermano? De que seas millonario, de que seas
un filósofo intelectual? ¿Será eso el propósito de Dios? Jehová cumplirá, tarde o temprano, hermanos. El Señor quiere no nada más que vivas para ti ni para tu familia, es parte de la vida, porque tenemos que tener una vida. Pero lo más importante es cumplir el propósito de Dios. Si no hemos cumplido el propósito de Dios, si vivimos en esta tierra y pasamos por esta tierra, nada más así, tuvimos hijos, tuvimos familia y nunca encontraste el propósito de Dios, en vano fue haber estado en la tierra. Porque el día que te presentes delante de Dios, hermano, hermana, el Señor te va a pedir cuentas. Te va a decir, ponle ahí tu nombre, ¿verdad? Fulanito de tal, te entregué tantos talentos. Ahí tú puedes ver la parábola de los talentos. Te entregué, acuérdense de la parábola de los talentos. A uno les dio ¿qué? 5 talentos. A otros les dio 2 talentos. Y el último, 1 talento. ¿Qué hizo el primero que le dieron 5 talentos? Acuérdense, póngase a pensar tantito. ¿Qué dice? Que los generó de esos talentos. Dice que le dio su patrón, hizo otros 5. O sea, los puso, los generó. Después, el que se le dio 2, también vino y los generó y dio otros 2 talentos. Y el último, que le dio 1 talento, dice que vino y lo ocultó, lo enterró. Entonces cuando vino el Señor, su Señor, y les dijo, a pedirles cuentas. A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con su vida? Te di esto te di un propósito. Y te di tantos talentos para que tú hicieras algo para mí, para mi reino, porque para eso te lo encargué. Y no, pues el que se le dio 5 dijo, no, pues mira, yo hice esto, ¿verdad? Tú me diste 5 y 5 todavía 5 más hice sobre estos 5. O sea, lo duplicó, ¿verdad? El que se le entregó 2 talentos, también le entregó a su señor, pidiéndole cuentas, le entregó a su señor otros 2 talentos, y sobre esos 2 talentos, ahí te entrego, Señor. Y el último que se le entregó 1 talento, le preguntó, y bueno, ¿tú qué hiciste? No, pues yo lo escondí, Señor, tuve miedo, porque sabía que eres un señor, pues muy, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Enérgico, ¿verdad? Ajá, ándale, un señor muy enérgico, y por eso escondí el talento, porque tuve miedo. Pues entonces, ¿sabes qué? Pues yo te entregué de perdida, dice, hubieras metido ese talento y llevarlo al banco, para que a lo menos los intereses pues me los hubieras dado, ¿verdad? Y así están muchos cristianos, hermanos. Hay gente que se va a presentar, hay cristianos que se van a presentar delante de Dios, y Dios les va a decir, bueno, ¿tú qué hiciste para mi reino? ¿Tú qué hiciste para mí? Y va a ser muy triste llegar con las manos vacías. No, sabes que yo nada más tuve hijos, tuve nietos, y pues bueno, yo cumplí con mis hijos, yo hice una carrera y yo cumplí, ¿verdad? Con darles de comer, con darles estudio, etcétera, etcétera. Y ya me hice viejito y morí. Pues qué triste, porque ese no era el propósito de Dios. Dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados. Mira, hermano, aquí hay un detalle. Todos decimos, es que yo soy cristiano y bueno, ya porque me pasó algo, bueno, todo me ayudó para bien. Todas las cosas me ayudan a bien. Entonces estamos en terrenos donde no debemos estar. Hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer. Porque esto es para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen sus mandamientos. Amén. Los que aman a Dios, una persona que no ama a Dios no obedece. ¿Tú cómo demuestras que un hijo te ama? Porque te obedece. ¿Sí? Por eso te demuestra que te ama. Pero si le vale y si te enojas, no te enojas, le vale y se va de tu casa, agarra sus chivas y se va, es porque nunca te amó ese hijo. Pero los que amamos a Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que aman a Dios, cada cosa que nos pase en nuestra vida es para encarrilarnos a cumplir el propósito de Dios. Un ejemplo, yo de joven, ¿verdad? Yo quise ser arquitecto o ingeniero y pues yo pensé que a lo mejor iba a tener una grande empresa. Y pues mis sueños se desmoronaron porque ese no era el propósito de Dios, porque el propósito de Dios está aquí que le estoy predicando. Yo nunca imaginé estar al frente de una iglesia, estar pastoreando una iglesia, estar con vida nueva para el mundo. Y Señor, pues cuando yo entendí es que mis caminos no son tus caminos, yo dije, es que entonces yo pensé que yo vivía para mí, pero el Señor me dijo, es que tú no vives para ti, porque yo te creé para mí, para que tú vivieras para mí, y tú vas a cumplir mi propósito, no es lo que tú quieras. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscamos lo nuestro, ¿sí o no? Buscamos las cosas y nos empezamos a atesorar cosas para nosotros, empezamos a planear para el futuro, que esto, y te anticipas, muchos hasta ya compran su losa, ¿verdad? Su tumba, para ya tener asegurado todo. Pero no, Dios dice, tus caminos no son mis caminos. Efesios, vamos a ver otro ejemplo. En Efesios 1:11 dice, en Él, o sea en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, escuche bien, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros con Cristo, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo, aparte de que Él perdonó nuestros pecados, aparte de que ya tenemos la vida eterna, Él nos hace coherederos. ¿Qué es esto de coheredero? Todo lo que Dios el Padre le entregó a Cristo, su gloria, le entregó allá, pues todo lo que está en el cielo. También nosotros somos coherederos. Estamos también nosotros destinados a ser parte de la herencia de Cristo, de lo que le heredó el Padre. También nosotros vamos a heredar lo que le heredó el Padre a Cristo. Y vamos a estar, ¿en dónde? Junto con Él, hermanos, allá, cuando estemos en su presencia. Y dice que Él hace todas las cosas. Nosotros fuimos predestinados, quiere decir
que antes de que nacieras, ya Dios te dijo, ¿sabes qué? Tú vas a cumplir un propósito. Antes de que nacieras. Ya Dios te tenía en la mente. Y cuando ya fuiste engendrado por tu padre y por tu madre, tú ya tenías un destino, pero no un destino que tú ibas a llevar a cabo, sino que tú ya tenías un destino conforme al propósito de Dios, no a tu propósito. Vamos a ver segunda de Timoteo 1:9, lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de quién. Cuando Dios te llamó no para que hicieras tus obras, ¿ya? No para que fueras un gran empresario, no para que nada más tuvieras hijos, sino que te llamó según el propósito de Él, el propósito suyo, y en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, si vamos a cumplir un propósito nosotros, hermanos, no es porque seamos buenos, o porque no digamos groserías, o porque vayamos todos los domingos y todos los días a la iglesia, porque esas son obras, sino que el propósito se va a cumplir por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos, es un regalo inmerecido, porque nuestras obras son malas, nuestras obras que hacemos no son dignas, hermano. Número 2, el consejo de Dios. Entonces, ya que entendimos esto, que somos llamados para cumplir un propósito, vamos a ver, el consejo de Dios está diseñado, hermano, para todas las generaciones. Mire que cuando yo he escuchado a Spurgeon, Charles Spurgeon, le aconsejo que usted estudie a este gran predicador que fue considerado uno de los predicadores, hasta le llaman el príncipe de los predicadores. Si usted escucha que son del año de 1700 y fracción, del siglo XVII, XVIII, por ahí así, Spurgeon era otra cultura, era otra época. Y si usted escucha las predicaciones, se va a dar cuenta que la palabra de Dios no pasa, que la palabra de Dios permanece. A mí me han servido tanto las predicaciones de Spurgeon, que ahora son aplicables, hermano, para estos tiempos, porque para eso fue diseñado el consejo de Dios. El consejo de Dios vive por siempre. Podrán pasar las modas, podrán pasar muchas etapas de la historia, y la palabra de Dios es tan perfecta, tanto así para nuestra vida, que permanece para siempre. El consejo de Dios va a permanecer, porque el consejo de Dios para eso fue diseñado, para que finalmente cumplamos el propósito de Dios, ya sea en los primeros días de la iglesia cristiana, o ya sea hasta ahorita. El mismo consejo de Dios sigue permaneciendo para todos nosotros. Es increíble.
nunca pasará de moda, hermano. Y siempre nos llevará el consejo de Dios a que tú te des cuenta que tienes que cumplir un propósito de Dios. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Fíjate, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cómo pensaban hace 1000 años? ¿Cómo era el pensamiento del hombre? Pensaban, no, la tierra es plana, pensaba que el sol se movía alrededor de la tierra y las estrellas se movían y que todo era, que la tierra era el centro del universo. Era lo que decían. Y ahora han cambiado, ¿verdad? Ya ahorita con la tecnología, los viajes espaciales y todo eso, ahora han visto y han cambiado sus pensamientos. Pero el consejo de Jehová permanece siempre. O sea, es absoluto. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová, me encanta este salmo, permanecerá para siempre. Por eso es importante enseñarlos a nuestros hijos. Estos consejos que te da la Biblia, si tú los transmites a tus hijos, a tus nietos, aunque pasen las modas, aunque vengan las filosofías, aunque empiezan a pensar otros rollos que los marcianos y que los extraterrestres que van a venir, etcétera, etcétera, y aunque el mundo piense locuras, siempre el consejo de Dios siempre va a ser el que va a funcionar. ¿Sí? Así es. Siempre es el que va a funcionar a nuestras vidas. Los impíos no los entienden. Número 3. Los impíos no los entienden. ¿Quién son los impíos? Son aquellos que no han nacido de nuevo. Son aquellos que conocen la verdad, pero con sus obras demuestran todo lo contrario. Dice, los impíos no entienden los consejos de Dios, los desprecian y los desechan. Si tú eres hijo de Dios, hermano, siempre vas a tomar el buen consejo. Siempre vas a seguir el consejo. Si tú no eres un nacido de nuevo, no eres nacido en el Espíritu, no tienes el Espíritu Santo de Dios, por más que se te lea la palabra de Dios, que te den un consejo, siempre vas a acabar haciendo tu santa voluntad. Mire cuántas personas han venido a consejería y uno les dice, hermano, la palabra de Dios dice que debes de comportarte, mira, ya deja el adulterio, mira, ya deja la fornicación, mira, ya tienes que venir a congregarte, mira, ven a los estudios bíblicos, mira, tienes que discipularte, etcétera, etcétera. ¿A cuánta gente no se le da el consejo y le entra por aquí y le sale por acá? Y dicen sí. Y muchas veces te dicen, no, yo ya conozco la Biblia, todavía con soberbia lo dicen, ¿verdad? Yo ya conozco la Biblia, tú. Y no quieres escuchar el consejo. ¿Sabes qué pasa? Pues estás despreciando no lo que te dice el pastor o lo que te dice tu maestro de ¿cómo se llama? Tu maestro de discipulado, perdón, sino que estás desechando a la misma palabra de Dios. Miqueas 4:12 dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron, escucha bien, ni entendieron su consejo. ¿Quiénes ellos? Estos impíos. No pudieron entender su consejo, por lo cual
los juntó como gavillas. ¿Sabe qué son las gavillas? Aquellos que no toman el consejo de Dios, escuche bien, haz de cuenta que Dios los junta así como las gavillas. Son aquellos como manojos, son más grandes que un manojo, las gavillas, que las ponen así y las amarran por en medio. Por lo cual los juntó como gavillas en la era. ¿Qué es una era? Es una explanada, es un terreno donde, digamos, agarran las plantitas, ¿verdad? Y para quitarles el grano, lo desmenuzan para separar el cereal de la paja. Entonces es lo que hacen, y luego las ponen así en gavillas, las amarran, y así Dios dice que las juntan porque van a ser ¿qué? Van a ser desgranadas. Entonces, esos son los que no entienden el consejo de Dios. Dios los ve así y Dios los está juntando. Fulanito no quiere escuchar mi consejo, el otro tampoco, bueno, los está juntando, hermanos, el Señor, porque los va a desmenuzar. ¿Quieres estar entre las gavillas de Dios? Yo no quiero, hermano. Les espera algo muy, muy mal a esa gente que no quiere entender el consejo. Dice Lucas 7:30: mas los fariseos y los intérpretes, mire, estos conocían la ley, y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Porque, mire cuánto criticaron a Juan el Bautista, estos fariseos. ¿Cómo lo criticaron? Y le decían, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Sí? ¿Con qué autoridad bautizas? Dice Juan el Bautista: no, pues detrás de mí va a venir uno que no va a bautizar nada más con agua, sino con el poder, sino con fuego del Espíritu Santo. Y eso no lo entendieron, sabiendo que la profecía de Jesús se estaba cumpliendo ante sus ojos. ¿Por qué? Porque tenían una venda, estos fariseos eran soberbios, eran arrogantes, y su soberbia no los hacía ver a Jesucristo, no les hacía ver los consejos de Dios. Por eso el cristiano siempre tiene que vivir en humildad. Si tú no vives en humildad, nunca vas a escuchar el consejo de Dios, hermano. Déjame decirte, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Entonces, hermano, nosotros siempre debemos de estar en una postura de humildad. Sí, hermano, sí, yo obedezco. Sí, pastor, aquí estoy y yo le voy a obedecer sus consejos. Pero si se te dicen las cosas y tú las rechazas, no me estás rechazando a mí, estás rechazando a Dios. Y Dios ya te está viendo cuántas veces no sigues el consejo y sigues todavía con tu amante, y sigues todavía peleando, sigues todavía en tu ira, sigues todavía con tus cosas carnales, ¿verdad? Con tus celos, con contiendas. Hermano, todo esto es producto de la carne. Y mientras no estés en una postura de humildad, hermano, nunca vas a poder escuchar el consejo de Dios, y por lo tanto nunca vas a poder encontrar el propósito de Dios para tu vida.
Ese es el problema. Número 4. Los consejos de Dios son soberanos. Este me gusta. Isaías 40:13. ¿Qué decimos que son soberanos? ¿Qué entiende usted por soberano? O sea que nadie puede, es el único que tiene el poder para decretar, para hacer el consejo. Es la fuente, porque tiene el poder, tiene el conocimiento, tiene la inteligencia. Por eso es soberano, hermano. Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? A ver, ¿quién le enseñó? Usted contésteme. Nadie, ¿verdad? Nadie le puede enseñar. ¿O le aconsejó? ¿Quién le aconsejó enseñándole? Cuando hablamos del Espíritu de Jehová, hablamos de Dios mismo. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es igualmente de soberano que el Padre, igualmente de soberano que el Hijo. Porque los tres son uno. Entonces, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Ahí nadie. Es su soberanía, hermanos. Él es el único consejero, porque Él sabe, porque Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por eso no podemos hacer nuestra santa voluntad. No podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas. Si tú crees que tú eres dueño de tu vida, estás equivocado. Vas por mal camino. Nunca vas a encontrar el propósito de Dios. Nunca lo vas a hallar. Mira cuántos años tienes en el Evangelio. ¿Cuántos años tienes como cristiano? ¿Estás seguro que ya estás haciendo lo que Dios te marcó que hagas? ¿Estás seguro? ¿Segura, hermanita? ¿Cuántos años tienes que conociste a Cristo y no has encontrado todavía, para esto nací, para esto me quiere Dios? Y era cosa que ni siquiera te vislumbraba aquí en la mente, tan pequeñita que tienes como un fusiblito, ¿verdad? Que se rompe ante la magnitud, ante el conocimiento, ante la computadora más grande y más sabia que es la mente de Dios. Y nosotros nada más prendemos ahí una chispita, ¡pup!, ¿verdad? Y nos podemos fundir. Si queremos entrar a la computadora de Dios, al conocimiento de Dios, ¡pum!, te fundes. Entonces, hermanos, ¿quién puede enseñar a Dios? Nadie, hermano. Nosotros no somos para cuestionar a Dios. No nacimos para cuestionar a Dios, ni cuestionar lo que Él hace con nuestras vidas. Nacimos para obedecerle. Porque Él, hermano, como Él nos diseñó, Él sabe, hermano, cómo vamos a ser felices. El día que tú entres y hagas, cumplas en tu vida el propósito de Dios, ese día vas a ser feliz. Ese día va a tener sentido tu vida. Número 5, nadie puede anular el consejo de Dios. Nadie, hermano. Nadie puede anularlos, como por su misma soberanía que tiene Dios, y lo que Él decreta, ¿sí? Lo que Él decreta, el consejo que Él da, nadie puede anularlo. Isaías 14:27 dice: ¿por qué Jehová de los ejércitos lo ha determinado? O sea, si Él ya lo determinó que va a suceder, hermano, va a suceder. ¿Quién lo impedirá? Nadie. Nadie. Cuando Dios dijo que viene un juicio sobre la tierra, viene un juicio sobre la tierra, sobre el pecado. Y dice: y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?
Nadie, hermanos. Ni aunque te pongas a orar ni a ayunar. Si ya decretó algo para una nación, si Dios ya tiene cierto país que Dios, por ejemplo, o lo que le pasó a Egipto, ¿verdad? Primeramente Egipto era una gran metrópoli, llena de conocimiento, llena de... ¿Y qué quedó de Egipto? Nada, puras ruinas. Porque Dios lo decretó. Acuérdese, Dios envió las plagas. Dios envió el juicio a Egipto. Y le vinieron, pasó a la historia. Era la potencia más grande en ese entonces. Era como ir ahorita, bueno, ya ni podemos decir Estados Unidos, porque Estados Unidos también ya va de picada, hermanos. Sí, pero así muchos que han dejado a Dios, muchos países que han dejado a Dios, ya el juicio viene sobre de ellos, y no hay nadie que lo pueda impedir. Ese es el consejo de Dios. Siempre se cumplirán, punto número 6, siempre se cumplirán. El consejo que Dios da siempre se cumplirá. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente, mire lo que juró, se hará de la manera que lo he pensado, no es lo que tú piensas. Y será confirmado como lo he determinado. Entonces ya deja de buscarle, ¿cómo le dicen? 4 pies al gato, ¿no? 3 pies al gato, ¿verdad? Ya deja de buscarle 3 pies al gato, hermano. Ya lo que Dios tiene determinado para tu vida es lo que tienes que buscar tú. Preocúpate por encontrar lo que Dios ya tiene determinado para tu vida, porque todos tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Mi pregunta: ¿la has encontrado? Si aún no la has encontrado, ya es tiempo, hermanos. Tal vez tengas 70, 80 años, a lo mejor estés todavía joven y todavía ni sabes ni qué rollo, todavía no sabes ni qué carrera estudiar. Pero muy independientemente de lo que vayas a estudiar y de lo que vayas a hacer, Dios tiene reservado una misión para ti. Y en eso es lo que tú te tienes que esforzar. En eso es lo que tienes tú que esforzarte. Número 7. Estos consejos de Dios, ¿por quiénes deben de ser anunciados? Pon mucha atención. Deben ser anunciados por los pastores y ministros, o los maestros también. Cuando hablamos de ministros, hablamos todos aquellos que conocen la palabra, que saben, que conocen la palabra, que tienen experiencia, que han vivido los consejos de Dios. No que te salen con rollos humanos, humanistas, sino que realmente han vivido la palabra de Dios, con los consejos que Dios, son aquellos que han alcanzado ya. Estos pastores, estos siervos de Dios, vamos a ver Hechos 20:27. Aquí estaba hablando Pablo, hermanos, aquí en esta porción de la Biblia dice: porque no he rehuido, o sea, no he dejado de hacer, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué debe de hacer un pastor? Debe de anunciar el consejo. Todo esto que se les dice, hermanos, son consejos de Dios, no son mis rollos, no son mis experiencias personales,
son los consejos, así como está escrito, así el consejo que está escrito en la palabra, yo se los doy, porque esa es la misión del pastor, este es el alimento para las ovejitas, este es el alimento, los pastos, el pastor tiene que buscar los pastos frescos de la palabra. Aquí está, esto es para el pueblo de Dios, esto es para mi rebaño, y aquí está, y ustedes comen de los consejos de Dios, se los están comiendo. Ustedes son las ovejas. Y cuando una ovejita se sale ahí va el pastor, ¿verdad? Vente para acá, con la varita, ¿verdad? Vente para acá. Que ya no vienes cada domingo, el pastor se preocupa. Y ahí está hablándole por teléfono. ¿Sí se acuerdan del tema que vimos del pastor, el buen pastor, ¿verdad? Que cómo iba se le iba a la descarriada, y ahí va en la nieve, ahí va, aunque esté lloviendo, aunque sea como sea, ahí va el pastorcito, el pastor, el buen pastor. No que las deja ahí que se las coma el lobo. Si quieres venir, me vale, ¿verdad? Ven, y si no quieres, me da igual. ¿Será eso la postura de un pastor? De ninguna manera. Un pastor se preocupa, un pastor está dispuesto las 24 horas. Un pastor siempre te va a escuchar. Ese es el corazón de un pastor. Dice, número 8, los consejos de Dios son para acordarnos de sus designios. Jeremías 49:20. Dice, por tanto, oigan el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom. Edom es una tierra donde se quedó establecido Esaú. ¿Se acuerda quién era Esaú? Esaú era el hermano de Jacob. Acuérdese que Isaac, uno de los padres de los padres de la fe, de los patriarcas, perdón, el padre de la fe fue Abraham, y los demás fueron los patriarcas también. ¿Quiénes fueron los patriarcas? A ver, Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los 3 patriarcas. Hermanos, estamos aprendiendo. Y luego a Isaac, ¿qué les nació? ¿Qué hijos nació? Esaú y Jacob. ¿Quién fue Jacob? Después se le cambiaron el nombre a Jacob. Israel. Exacto. Me asombran. Bueno, a Jacob, acuérdense que cuando nació Jacob, primero nació Esaú, porque venían dentro del vientre de la madre. Pero hubo ahí una profecía donde decían que dentro del vientre venían 2 naciones. ¿Se acuerdan? Venían 2 naciones. Entonces, quien era el primogénito era el que se llevaba siempre la doble porción de la herencia. El primogénito. Y se llevaba toda la bendición. Aunque también el otro era bendecido, pero siempre el primogénito se llevaba lo mejor. Entonces, cuando nació Esaú, que ya venía, ¿verdad? Ya estaba esta Rebeca estaba ya estaba a punto, ya estaba pariendo. Sale Esaú, ¿verdad? Todo así, era chinito y pelirrojo, ¿verdad? Con mucho, bueno, ya después dice la Biblia que fue muy velludo, una persona. De hecho, Esaú significa velludo, es lo que significa. Entonces salió, y cuando salió Esaú, iba saliendo del vientre ahí ¿quién cree que venía agarrado? Jacob venía agarrado de una pata de Esaú. Sí, entonces esto les dio a entender a la mamá que él iba a ser el primogénito,
que no era Esaú, que era Jacob el que iba a ser el primogénito. Y ahí va Jacob, ahí iba agarrado de la pata del hermano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el tiempo crecieron, y pues Esaú era un cazador, ¿verdad? Valiente cazador, audaz en el arte de las flechas, y ya se le veía que era un guerrero, ¿no? Desde joven. Y ahí tenías cazando venados, ahí tenías cazando animales, y los llevaba, y ahí está para que coman. En una de esas, dice la Biblia, relata la palabra, que pues llegó con un semejante banquete, ¿verdad? Y venía cansado y estaba bien hambriento. Ya para esto ya eran jóvenes. Y pues llegó con mucha hambre, y pues Jacob siempre fue hogareño. Él fue más que cazador, le gustaba mucho ¿la qué? Sí, él se pegaba al papá y le gustaba mucho estudiar, y también sabía de cocina y sabía de las siembras y las cosechas. Vaya, era muy apegado al hogar. Y llegó Esaú, y pues empezó a oler la cazuela que estaba ahí, ¿verdad? ¿Qué era? Lentejas. Eran lentejas con jamón, con tocino y todo lo que... Bueno, imagínense Esaú, pues se le hizo agua a la boca, y pues no le quería dar, ¿verdad? Jacob fue listo, ¿no? Ahí, bueno, te voy a dar, dice, con una condición: si me das tu primogenitura, ahí está el plato de lentejas. Pues ese era más su hambre que nada. No, sí, toma, te doy mi primogenitura, no hay ningún problema, te la doy, está bien. Y vino, y pues, ¿qué pasó después? Entonces, sino que ya cuando Isaac iba a morir, su padre Isaac, pues ya estaban apurados, ellos querían recibir la bendición. Era importante recibir la bendición como padre a sus hijos, ¿no? Y fíjese que sí, qué importante es bendecir a los hijos, porque sí, cuando usted ya no tengan hijos y ya se van de su casa, y bueno, se van a matrimoniar, se van a desposar, pues ahí está la bendición, hija, ahí está, ya lo escogiste, ya ni modo, te amuelas. Te doy mi bendición. Ya no hay regreso, ¿no? Le dices al esposo, ya no hay regreso de factura, ya está facturado, ya está entregado, ya. Bueno, entonces vino Isaac, ¿verdad? Ya quería bendecir a sus hijos, y fue el primero que pues oyó, ¿no? Que le dijo, llamó a Esaú: hijo, pues prepárame uno de lo que tú cazas, prepárame algo suculento, ¿verdad? Y vienes porque te voy a dar mi bendición. Y bueno, fue el cazador Esaú a cazar una presa para prepararle a su papá y que le diera la bendición, ¿no? Como primogénito. ¿Cuál que se enteró la mamá, verdad? Que andaba ahí como que cerquita de ahí, ¿verdad? Como son las mamás, ¿verdad? Siempre ahí que atrás de la puerta, a ver qué le dijo, ¿verdad? Y no es que sea chismosa, ¿verdad? Pero siempre está viendo por sus hijos. Entonces vino y corre con Jacob y le dice: ¿qué crees? Tu padre ya le va a dar la primogenitura, la bendición, así que lánzate rápido, vete, yo preparo el guiso y tú ve y consíguete. Y se consiguió, dice que de pieles de animal, y porque ya Isaac estaba tan viejito que ya no veía, ya había perdido la vista y no podía distinguir físicamente, entonces tenía que palpar
y darles un beso a sus hijos para saber que eran ellos, olerlos. Y sí, oler sus vestidos. Entonces vino y le dio vestimenta de la mamá, bien inteligente, ¿verdad? Le dio vestimenta a Jacob de su hijo Esaú. Su hijo Esaú se vistió de Esaú, con la ropa de Esaú, fíjese. Y bueno, pues es que, pero era lampiñón acá no tenía vello Jacob. ¿Y qué le hizo? Pues se puso una piel aquí de vello y acá también en los brazos, porque Esaú era velludo, y pues así se metió en la tienda de su padre y le llevó, se adelantó mientras andaba cazando allá. Bueno, vino, el que se fue a la villa perdió su silla y pues entró, ¿verdad? Ahí oportunamente Jacob disfrazado de Esaú, y pues como que Jacob dice, Isaac dice, pues hueles a Esaú, pero pues su voz como que está media extraña. No, sí, bendíceme, padre, y bendíceme. Y bueno, total, le comió de lo que le llevó, y pues y pues le dio su bendición de primogénito. Y pues se fue Esaú. En eso llega, ¿quién cree? Esaú con la presa, ya la había preparado, pero había llegado tarde, ya le habían quitado la primogenitura. Ay, ay, ay. Y pues se enojó tanto, pero padre, pues bendice, y quiero, pues como quiera lo bendijo, pero pues dice, ya la bendición más grande se le había dado, ya no podía él pues retroceder, ¿verdad? Retractarse de la bendición, porque ya se le había dado a Jacob, y a Saúl le tocó pues nada más. Bueno, pero como quiera tu hermano se va a enseñorear de ti, y vas a ser un guerrero, y vas a ser vas a tener también una gran nación. Y hasta la fecha, hermanos, la descendencia de Esaú vienen siendo todos los árabes. Todos los árabes que están y tienen un territorio de 122 millones de metros cuadrados y los descendientes de ¿quiénes fueron los descendientes de Jacob? Que fue Israel. Bueno, pues todos los judíos, todos los israelitas, y viven en una porción no más de 6,000 metros cuadrados. Fíjese nada más. O sea, mientras acá son como, creo que como 6 millones de judíos actualmente ahorita ahí. Acá son 120 tantos mil millones de judíos. No, sí, millones de judíos, no me acuerdo, pero son como 100 veces más, hermanos. 100 veces más árabes. Y pues entonces esto aquí les está acordando en Jeremías, regresando aquí al versículo. Dice: por tanto, escuchen el consejo que se acordó sobre Edom, sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Ya Dios ha determinado, hermanos, que los árabes va a llegar un tiempo donde estos se van a venir en contra de Israel, como lo están haciendo ahorita. Pero dice, escuchen el consejo que ha acordado sobre Edom. Edom era la tierra donde está ahorita, donde estuvo Esaú, y donde actualmente están estos árabes, que es al norte de África, ¿verdad? Todo este territorio, y tienen actualmente, son 22 países que tienen
22, se han hecho como 22 países estos árabes. Y en cuanto a Israel, pues nada más es una nación que apenas se volvió a juntar en 1948, como lo profetizó la Biblia. Dice que traería como a sus polluelos, ¿verdad? Los traería de nuevamente a su tierra. Acuérdense, porque estaban exiliados. Los israelitas estaban repartidos en todo el mundo, se quedaron sin territorio. Y apenas en 1948, hermanos, nosotros somos los protagonistas que vimos cumplida una profecía de que se regresaron los israelitas a su tierra, y hasta la fecha ahorita ya nadie los ha sacado, ni los sacarán, porque Dios está con ellos. Entonces vemos que que escuchen el consejo sobre lo que ya Dios determinó para esta ciudad, para este país. Punto número 9. Fuimos creados, hermanos, con el propósito final de ser para Él. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En esto nos incluye a nosotros. Nosotros fuimos creados por medio de ¿quién fue? Por medio de Él. ¿Y para qué? Ahí está el propósito. Para Él fuimos creados. Le voy a contar rápidamente una historia para que se despierte tantito. Ya con esto ya concluimos. Pero no quiero terminar sin antes contarle esta historia que es real, de William Colgate. ¿Cuántos conocen a William Colgate? ¿Nadie? ¿No les suena William Colgate? Bueno, les voy a dar una pista. ¿A qué les suena Colgate? Bueno, todos los productos, ¿verdad? Ok, bueno. William Colgate fue un empresario que halló el propósito de Dios. Fíjese. William Colgate fue un empresario inglés, nació el 25 de enero de 1783 en la localidad de Hollywood, en Kent, en Reino Unido. Dice que tenía 16 años y se vio obligado a salir de su casa paterna y dejó a sus papás porque estos eran muy pobres, eran demasiado pobres para sostenerlo. Ya tenía 16 años y yo me imagino que él quería estudiar y pues no había dinero, hermanos. Eran muy pobres. Así que empacó sus cosas, sus posesiones, y mientras viajaba, pues se estableció dice que llegó a la ciudad de Nueva York y se estableció un negocio ahí como fabricante de jabón. Fíjese. Cuando el chico de campo llegó a la gran ciudad, encontró con lo duro que era conseguir trabajo. Prodigaba una fuerte fe en Dios, escuche bien, prodigaba una fuerte fe en Dios, por lo que estaba determinado a volver un diezmo honesto de cada dólar que ganara. Y empezó él a fabricar jamones, y de las ventas, cada dólar apartaba 10 centavos de cada dólar. Después, pronto este fabricante llegó a ser socio en el jabón, en el negocio del jabón. O sea, se asoció con otro empresario que pocos años después murió el socio, y William Colgate fue
ahora sí que el único, llegó a ser el único propietario de esta empresa. El negocio creció prósperamente. El propietario empezó a dedicar, pues ya no era, él seguía con el 10%, y ya no nada más empezó a dar el 10, sino que ahora empezó a dedicar 2/10 de su ganancia. ¿Qué son 2/10? O sea, sería el 20%. Después siguió prosperando, y él aumentó su ganancia, aumentó su parte de darle al Señor a 3/10, y así 4/10, y finalmente 5/10 de sus ganancias. O sea, estamos hablando del 50% de sus utilidades. Y creció tanto su empresa de una manera que ahorita, ¿cómo está? Es la número uno, la líder número uno, ¿verdad? En la Palmolive Colgate, ¿verdad? Usted va a cualquier tienda y lo que más abunda es lo Colgate, porque él encontró el propósito. Fíjese cómo encontró su propósito. Él es el fundador. Dice que sus ventas aumentaron rápidamente con el correr del tiempo, y pronto su marca de jabón llegó a ser una palabra reconocida en las casas a través del mundo, en donde, o sea, todas las casas del mundo estaba su jabón. Imagínense, en todas las casas del mundo. Es conocido por ser el fundador de la empresa Colgate. En 1806 luego se funcionaría como Palmolive Pet, y luego terminó siendo la Colgate Palmolive. También creó una universidad, también que se llamó en principios Universidad Colgate, que lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución. Hasta ahorita, hasta la fecha, bueno, ya no se llama Colgate, tiene otro nombre, no recuerdo ahorita. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas. Aquí está el propósito. Varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society en 1816. Actualmente, hermanos, fíjese lo que hizo Dios. O sea, lo que hizo, bueno, el propósito de Dios, que tenía para este hombre. Se destinan el 75% de las utilidades de la empresa globalmente. Bueno, él ya murió, ¿verdad? Pero el 75% de las utilidades de esta empresa se destinan a financiar misiones, a financiar, a patrocinar todo lo que se refiere a universidades cristianas, a universidades teológicas, etcétera, etcétera. Yo le comento esto porque él encontró ese propósito a través de darle al Señor. El Señor le dio talentos y él los supo administrar, los supo invertir en su obra. Él no dijo, bueno, yo me voy a hacer rico, porque si hubiera querido ser rico hubiera sido un Bill Gates como el que hay ahorita, ¿no? Pero Dios lo bendijo tanto que él entendió que debería, su propósito era apoyar obras misioneras, apoyar universidades cristianas, y hasta la fecha sigue apoyando comunidades cristianas. Hermanos en el Señor, hermanos en Cristo, hermanita, hermanito que me escucha, ¿usted ya encontró su propósito de Dios? ¿O todavía lo sigue buscando? ¿Cuántos años tienen que pasar, hermano,
para que usted entienda que ya tiene que dejar de vivir para usted y entender que si usted está aquí, no está aquí para que usted cumpla sus anhelos. Aunque sí tenemos que trabajar y sí tenemos que estudiar y sí tenemos que procrear, ¿verdad? Pero no, eso no es lo principal en la vida. Porque usted pudo haber hecho todo esto a lo largo de su vida, pero si nunca encontró el propósito de Dios, así como lo encontró este varón y como lo han encontrado muchas personas, en vano vino usted a vivir aquí, en vano pasó por una iglesia, en vano fue todo, hermano, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que usted cumpla el propósito para lo que fue usted hecho, para lo que usted fue creado. Vamos a ponernos de pie y nos despedimos de internet también. Dios les bendiga y que esta palabra les haya sido también de bendición a sus vidas. Dios les bendiga.